Firma de una vez. Después de hoy no volverás a llevar mi apellido, y jamás volverás a poner un pie en mi vida. La voz de Alejandro retumbó en la elegante sala de reuniones mientras todos los presentes observaban a Valeria con una mezcla de curiosidad y desprecio. Nadie imaginaba que, menos de 10 minutos después, el hombre que acababa de humillarla delante de todos terminaría temblando al escuchar una sola frase pronunciada por un desconocido. Lo que parecía un divorcio más estaba a punto de convertirse en el escándalo empresarial más grande del año. Valeria sostuvo el bolígrafo entre los dedos sin moverlo. Frente a ella descansaban los documentos del divorcio cuidadosamente ordenados sobre una mesa de madera oscura. Los abogados esperaban su firma con paciencia profesional mientras la madre de Alejandro cruzaba los brazos con una sonrisa de satisfacción. A pocos metros Camila, la joven secretaria que desde hacía meses ocupaba el lugar que antes pertenecía a Valeria, no ocultaba su felicidad. La habitación era tan silenciosa que podía escucharse el leve sonido del aire acondicionado. Alejandro acomodó el cuello de su costoso traje italiano y golpeó la mesa con los nudillos. ¿Qué esperas? Todo terminó. Valeria levantó lentamente la mirada. Durante 8 años había amado a ese hombre con una entrega absoluta. Lo había conocido cuando apenas tenía un pequeño despacho alquilado y una computadora vieja que funcionaba cuando quería. Mientras otros dudaban de él, ella creyó en sus ideas. Había vendido parte de sus propias joyas para ayudarlo cuando el banco rechazó su primer préstamo. Había pasado noches enteras preparando presentaciones para inversionistas. Había respondido llamadas de clientes mientras él dormía agotado. Nunca pidió reconocimiento, solo quería verlo triunfar. Y ahora, sentado frente a ella, Alejandro actuaba como si jamás hubiera existido. No compliques las cosas, dijo él con frialdad. Tú aceptaste estas condiciones. Ella observó los documentos. No recibiría acciones. No conservaría ninguna propiedad. No reclamaría compensación económica. Simplemente desaparecería de su vida. Camila soltó una pequeña risa. Hay personas que deben aprender cuando ya no pertenecen a cierto nivel. La madre de Alejandro añadió con desprecio. Mi hijo perdió muchos años intentando convertirte en una dama. Algunas personas nacen para ser comunes. Valeria sintió aquellas palabras atravesarle el pecho, pero su expresión permaneció serena. Aquella calma comenzó a incomodar a todos. Esperaban lágrimas, esperaban súplicas, esperaban desesperación, pero ella únicamente respiró profundamente. El abogado principal aclaró la garganta. Señora Valeria, cuando guste podemos proceder con la firma. Ella tomó nuevamente el bolígrafo. La punta rozó el papel. Entonces levantó la vista. Antes de firmar, quisiera hacer una llamada. Alejandro soltó una carcajada. ¿Ahora qué drama vas a inventar? Solo será 1 minuto. Haz lo que quieras. Valeria desbloqueó su teléfono. Marcó un número que conocía desde niña. Esperó apenas 2 segundos. Cuando respondieron, dijo con una voz tranquila. Papá, ya llegó el momento. No explicó nada más. Colgó, guardó el teléfono. Alejandro sonrió con ironía. Tu padre, hace años que ni siquiera hablas de él. Camila arqueó una ceja. No era un profesor jubilado. Valeria no respondió. Su silencio hizo que Camila se sintiera incómoda por primera vez. Mientras tanto, los recuerdos comenzaron a llenar la mente de Valeria. Recordó la tarde en que conoció a Alejandro. Él llevaba un traje barato. Ella vestía unos sencillos jeans. Hablaron durante horas en una cafetería pequeña. Él le confesó que soñaba con construir una empresa enorme. Ella sonrió y le dijo, no, importa cuánto tardes, yo caminaré contigo. Y así fue. Durante años celebraron pequeñas victorias. Una oficina mejor, el primer empleado, el primer contrato importante, la primera ganancia considerable. Sin embargo, el éxito transformó lentamente a Alejandro. Las reuniones elegantes comenzaron a importarle más que las conversaciones con su esposa. Las revistas de negocios reemplazaron las cenas familiares. Los elogios de empresarios desconocidos comenzaron a valer más que el apoyo incondicional de la mujer que había estado desde el principio. Después apareció Camila, joven, brillante, siempre perfectamente vestida, siempre diciendo exactamente lo que Alejandro quería escuchar. Primero fueron almuerzos de trabajo, luego viajes de negocios, finalmente dejaron de esconderse. Toda la empresa conocía la relación.
Todos menos Valeria, o al menos eso creían. Porque ella lo había descubierto mucho tiempo atrás. Simplemente había esperado para comprobar hasta dónde podía llegar la ambición de un hombre que alguna vez prometió amarla para siempre. 5 minutos transcurrieron lentamente. Uno de los abogados consultó su reloj. Otro comenzó a ordenar algunos documentos. Camila revisaba mensajes en su teléfono con una sonrisa. Entonces ocurrió. Desde el exterior comenzaron a escucharse motores. No era un vehículo, eran varios. Las conversaciones en la recepción se interrumpieron. Alguien abrió una cortina. 3 automóviles negros de lujo acababan de detenerse frente al edificio. Detrás de ellos apareció un cuarto vehículo. Luego un quinto. Los guardias privados descendieron primero. Vestían trajes oscuros y auriculares discretos. Su coordinación era perfecta. La recepcionista observó la escena completamente confundida. Los empleados comenzaron a acercarse a las ventanas. ¿Quién viene?, susurró alguien. Uno de los abogados palideció. Reconocía ese protocolo de seguridad. No era habitual, solo ciertas personas extremadamente influyentes viajaban de esa manera. La puerta principal del edificio se abrió lentamente. Un hombre de cabello plateado descendió del automóvil central. Vestía un impecable traje azul oscuro. No llevaba relojes llamativos, no necesitaba demostrar riqueza. Su sola presencia imponía respeto. Caminó con absoluta tranquilidad mientras los escoltas permanecían varios pasos detrás de él. Cada empleado que lo veía parecía quedarse inmóvil. Uno de los inversionistas presentes en otra sala salió al pasillo y, apenas distinguió al recién llegado, abrió los ojos con incredulidad. «No, esto no puede ser». Otro empresario murmuró casi sin voz. «¿Qué hace él aquí?». El anciano continuó caminando sin mirar a nadie. Como si solo existiera una persona dentro del edificio. Cuando llegó frente a la sala de reuniones, uno de los asistentes abrió inmediatamente la puerta. Todos dirigieron la mirada hacia la entrada. El silencio fue absoluto. Alejandro frunció el ceño. No conocía a ese hombre, pero comenzó a sentirse extrañamente incómodo al notar que varios abogados se habían puesto de pie por respeto. El anciano recorrió la habitación con la mirada hasta encontrar a Valeria. Ella sonrió por primera vez en toda la mañana. Él caminó directamente hacia ella, sin mirar a Alejandro, sin saludar a nadie, simplemente tomó con delicadeza la mano de su hija. Durante unos segundos nadie entendió lo que estaba ocurriendo. Entonces el hombre habló con una serenidad que heló la sangre de todos los presentes. «Hija, veo que el experimento terminó. Al final descubriste quién permanecía contigo por amor, y quién solo habría permanecido si hubiera conocido tu verdadero apellido». Alejandro sintió un nudo en la garganta. No entendía aquellas palabras, pero algo dentro de él le decía que acababa de cometer el peor error de toda su vida. Y cuando el anciano giró lentamente el rostro hacia él, una leve sonrisa apareció en sus labios antes de pronunciar una frase que hizo que el color desapareciera del rostro de todos. «Ahora, es mi turno de hablar. Ahora, es mi turno de hablar». La voz del anciano fue tranquila, pero el efecto fue devastador. En cuestión de segundos, la arrogancia que había dominado la sala comenzó a desaparecer. Nadie se atrevía a moverse. Alejandro sintió que el corazón le latía con fuerza mientras observaba al hombre que acababa de entrar. Aún no sabía quién era, pero la reacción de los abogados y de varios empresarios que se encontraban en el edificio le dejó claro que no era una persona cualquiera. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. El anciano acarició la mano de Valeria con afecto. «¿Estás bien, hija?». Ella asintió con una leve sonrisa. «Estoy bien, papá. Durante años había esperado ese momento. No por deseo de venganza, sino porque necesitaba comprobar si el hombre al que había amado era capaz de mantenerse fiel cuando creyera que ella no tenía nada que ofrecer». La respuesta estaba frente a sus ojos. Alejandro dio un paso al frente. «Disculpe, ¿quién es usted?». El anciano lo miró fijamente. «La pregunta correcta es otra». Alejandro frunció el ceño. «¿Cuál? ¿Quién era realmente la mujer de la que acabas de divorciarte?». El silencio volvió a adueñarse de la sala. Camila soltó una risa nerviosa. «Con todo respeto, esto ya terminó. El divorcio está acordado». El anciano giró lentamente hacia ella. Su mirada bastó para que dejara de sonreír. «Señorita, cuando los adultos hablan de honor, es mejor guardar silencio».
Camila bajó la vista sin saber por qué. Había algo en aquel hombre que imponía autoridad sin necesidad de levantar la voz. Uno de los abogados respiró profundamente. Reconocía perfectamente al visitante. Jamás imaginó encontrarlo allí. Alejandro comenzó a impacientarse. No entiendo qué pretende. El anciano sonrió apenas. Lo sé, ese ha sido siempre tu problema. Nunca intentaste entender a las personas. Solo calculabas cuánto podían hacerte ganar. Las palabras golpearon a Alejandro con más fuerza de la que esperaba. Valeria permanecía completamente tranquila. Era como si ya hubiera llorado todo lo que tenía que llorar mucho tiempo atrás. El anciano dio unos pasos por la sala. Observó las fotografías corporativas colgadas en la pared. Reconoció algunas imágenes de inauguraciones y reuniones donde aparecía Alejandro sonriendo frente a las cámaras. Entonces habló. Hace 9 años mi hija llegó a mi oficina para decirme que había conocido al hombre con quien quería compartir su vida. Alejandro tragó saliva. Le advertí que nunca mencionara nuestro apellido ni nuestra fortuna. Los presentes intercambiaron miradas. Camila comenzó a sentirse incómoda. El anciano continuó. Quería estar segura de que ese hombre la amaba por quien era, no por el dinero que algún día heredaría. Valeria bajó la mirada recordando aquella conversación. Su padre le había dicho: si un hombre merece caminar contigo cuando no sabe quién eres, también lo hará cuando descubra la verdad. Durante años creyó que Alejandro era ese hombre, hasta que el éxito lo transformó. El anciano sacó lentamente una pequeña fotografía de su cartera. Era una imagen antigua. En ella aparecía Valeria muy joven ayudando a un muchacho a pintar las paredes de una oficina diminuta. Ese muchacho era Alejandro. ¿Reconoces esta fotografía? Alejandro la observó sorprendido. ¿De dónde la sacó? La tomó mi chofer el día que decidí observarte sin que lo supieras. Toda la sala quedó inmóvil. Sí, te observé durante años. No porque desconfiara de ti, sino porque eras la persona más importante para mi hija. Alejandro sintió un escalofrío. Nunca imaginó que alguien hubiera seguido tan de cerca su vida. Vi cómo crecías, vi cómo luchabas, vi cómo trabajabas, y también vi el día exacto en que dejaste de ser el hombre humilde que ella había conocido. Las palabras pesaban como piedras. Camila intentó intervenir. Esto no cambia el acuerdo legal. El anciano sonrió. No, pero cambia muchas otras cosas. Sacó entonces un sobre color marfil. Lo colocó sobre la mesa. Nadie dijo una palabra. Ábrelo. Alejandro dudó. Finalmente tomó el sobre. Dentro había varias fotografías, contratos, copias de correos electrónicos, registros financieros. Su rostro comenzó a perder color. ¿Qué significa esto? El anciano respondió con serenidad. Durante meses investigamos ciertos movimientos dentro de tu empresa. Alejandro levantó la mirada. ¿Investigaron mi empresa? No, investigábamos cómo protegían los intereses de mi hija. La diferencia es enorme. Los abogados comenzaron a revisar los documentos. Uno de ellos abrió los ojos sorprendido. Había pagos realizados a empresas fantasma, facturas inexistentes, transferencias a cuentas vinculadas con proveedores ficticios. Camila dio un paso hacia atrás. Eso no prueba nada. El anciano la observó. Todavía no, pero pronto lo hará. Alejandro negó con la cabeza. Yo no sabía nada de esto. El anciano permaneció en silencio durante varios segundos. Después respondió, y ese es precisamente el mayor problema. Alejandro había estado tan ocupado disfrutando del éxito y de su nueva relación que había dejado el control financiero de la empresa en manos de otras personas. Personas que aprovecharon su confianza. Valeria lo miró con tristeza. No sentía satisfacción, solo decepción, porque el hombre que alguna vez luchó por cada cliente ahora apenas revisaba los informes antes de firmarlos. Uno de los abogados habló con voz temblorosa. Señor, estas operaciones podrían representar un fraude millonario. La madre de Alejandro comenzó a ponerse nerviosa. Debe tratarse de un error. El anciano negó lentamente. Llevamos más de un año reuniendo pruebas. Alejandro sintió que el mundo comenzaba a derrumbarse. Miró a Camila. Ella evitó sus ojos. Era la primera vez desde que comenzaron su relación. Ese detalle despertó una duda que nunca había tenido. Camila. Ella permaneció en silencio. Mírame. Camila respiró profundamente, pero siguió sin levantar la cabeza. El corazón de Alejandro comenzó a acelerarse.
De repente recordó varias situaciones que antes había ignorado. Viajes de negocios organizados únicamente por ella. Reuniones privadas con ciertos proveedores. Contratos que ella insistía en firmar rápidamente. Accesos especiales a las cuentas administrativas. Todo empezó a adquirir un sentido completamente distinto. Entonces el teléfono del anciano sonó. Observó la pantalla. Respondió con tranquilidad. Sí, escuchó durante unos segundos. Después sonrió. Perfecto. Ya pueden subir. Colgó. Alejandro sintió un vacío en el estómago. ¿Quién viene ahora? El anciano lo miró fijamente. Las personas que llevan meses esperando el momento adecuado para contar toda la verdad. En ese mismo instante, la puerta volvió a abrirse. 3 personas entraron lentamente en la sala. El primero era el auditor externo que Alejandro había despedido 6 meses atrás después de que insistiera en revisar las cuentas de la empresa. La segunda era una exdirectora financiera que había renunciado inesperadamente. Y el tercero, era el antiguo mejor amigo y socio de Alejandro quien había desaparecido sin dar explicaciones. Los 3 llevaban carpetas en las manos. Sus rostros reflejaban la misma determinación. El antiguo socio dejó una memoria USB sobre la mesa. Miró directamente a Alejandro y dijo con voz firme: todo lo que creíste que era una simple aventura amorosa fue solo la cortina perfecta para ocultar un fraude que llevaba años creciendo delante de tus ojos. Y mientras todos permanecían paralizados, el auditor añadió una frase que hizo que incluso Valeria sintiera un escalofrío. Lo peor no es el dinero que desapareció, lo peor es descubrir quién planeó todo desde el primer día. Lo peor no es el dinero que desapareció, lo peor es descubrir quién planeó todo desde el primer día. Nadie respiró. La memoria USB permanecía sobre la mesa como si pesara toneladas. Alejandro extendió la mano para tomarla, pero sus dedos temblaban tanto que tuvo que retirarla. Por primera vez en muchos años, el hombre que siempre había tenido una respuesta para todo no sabía qué decir. Lo que estaba a punto de salir a la luz no solo decidiría el futuro de su empresa, sino también el destino de todos los que se encontraban en aquella sala. El auditor conectó la memoria al ordenador de la sala de reuniones. En la enorme pantalla apareció una carpeta titulada Proyecto Fénix. Alejandro frunció el ceño. Nunca había visto ese nombre. El antiguo socio habló con serenidad. ¿Recuerdas cuando empezaste a delegar todas las decisiones importantes porque decías que ya no tenías tiempo para revisar los detalles? Alejandro asintió lentamente. Ese fue el comienzo de todo. El auditor abrió una serie de documentos. Había contratos falsificados, transferencias bancarias, facturas alteradas, empresas registradas a nombre de testaferros. Cada documento estaba fechado y firmado. Todo había ocurrido durante los últimos 3 años. La madre de Alejandro llevó una mano a su pecho. Dios mío. Camila dio un paso hacia la puerta. Intentó marcharse discretamente, pero uno de los escoltas del padre de Valeria cerró el paso con absoluta calma. Será mejor que permanezca aquí, señorita. Ella tragó saliva. Su seguridad comenzaba a derrumbarse. El antiguo socio continuó. Alejandro, tú no robaste el dinero. Pero tampoco quisiste ver lo que ocurría. Preferiste confiar ciegamente en personas que alimentaban tu ego antes que escuchar a quienes realmente cuidaban de la empresa. Aquellas palabras golpearon con fuerza. Valeria permanecía en silencio. No disfrutaba viendo caer al hombre que un día había amado. A pesar de todo, aún recordaba al joven trabajador que compartía con ella un café barato mientras soñaban con construir un futuro juntos. Ese hombre ya no existía. Había desaparecido bajo el peso de la ambición. El padre de Valeria tomó la palabra. Cuando mi hija decidió casarse contigo, le hice una sola promesa. Todos lo observaron. Le dije que jamás usaría mi poder para intervenir en su matrimonio. Y cumplí mi palabra. Nunca te ofrecí dinero. Nunca te abrí puertas. Nunca utilicé mis contactos para favorecerte. Quería que construyeras tu propio camino. Alejandro bajó la cabeza. Comprendía cada palabra. Pero también le prometí otra cosa. Si algún día alguien intentaba destruirla, yo estaría allí. Y ese día llegó. El auditor reprodujo entonces un archivo de audio. La voz de Camila llenó la sala. Déjalo que firme. Alejandro ya no revisa absolutamente nada. Está demasiado ocupado conmigo para darse cuenta de lo que hacemos. La siguiente voz pertenecía a un hombre desconocido. Y la esposa.
Camila respondió con una risa. Pronto será historia. Cuando firme el divorcio, nadie podrá detenernos. El silencio fue absoluto. Alejandro sintió que el mundo se detenía. Miró a Camila. Ella tenía el rostro completamente pálido. Explícalo, susurró él. Camila cerró los ojos durante unos segundos. Después comprendió que ya no tenía sentido seguir mintiendo. Sí, todo era cierto. Alejandro retrocedió como si hubiera recibido un golpe. Me utilizaste. Ella soltó una amarga sonrisa. Tú también utilizaste a muchas personas. Solo que nunca imaginaste convertirte en una de ellas. La confesión dejó a todos inmóviles. Camila respiró profundamente. Cuando llegué a la empresa, ya existía el plan de vaciar varias cuentas mediante proveedores ficticios. Solo necesitaban a alguien capaz de distraerte. Y, tú fuiste demasiado fácil. La madre de Alejandro rompió a llorar. Todo este tiempo. Camila asintió. Todo este tiempo. El antiguo socio colocó otro documento sobre la mesa. Era una lista completa de los movimientos financieros. Las pérdidas ascendían a varios millones. Sin embargo, la empresa aún podía salvarse. Gracias a una decisión que Valeria había tomado meses atrás. El auditor sonrió ligeramente. Hay algo que Alejandro todavía no sabe. Todos miraron a Valeria. Ella respiró profundamente. Hace casi un año descubrí irregularidades. No tenía pruebas suficientes, así que pedí ayuda a mi padre. En lugar de hacer un escándalo, decidimos investigar discretamente. El padre de Valeria añadió. Si interveníamos demasiado pronto, los verdaderos responsables desaparecerían con el dinero. Necesitábamos descubrir toda la red. Y hoy finalmente ocurrió. Alejandro observó a Valeria con los ojos llenos de culpa. Pudiste haberme advertido. Ella respondió con tristeza. Lo intenté muchas veces, pero cada vez que quería hablar contigo, estabas demasiado ocupado. Con reuniones, con fiestas, o con Camila. Él cerró los ojos. Recordó todas aquellas ocasiones, las llamadas que nunca respondió, las cenas que canceló, los aniversarios que olvidó, las veces que Valeria le dijo, necesitamos hablar, y él respondió, ahora no. Había perdido mucho más que una empresa. Había perdido a la única persona que realmente lo había amado cuando no tenía absolutamente nada. Pocos minutos después llegaron las autoridades para hacerse cargo de la investigación financiera. Los responsables del fraude fueron identificados gracias a toda la documentación reunida durante meses. Camila salió escoltada sin pronunciar una sola palabra. Los demás implicados también tendrían que responder por sus actos. La sala quedó casi vacía. Solo permanecían Alejandro, Valeria y el padre de ella. Alejandro se acercó lentamente. Tenía los ojos humedecidos. No espero que me perdones. Sé que no lo merezco. Pero necesito decirte algo. Valeria lo observó en silencio. Gracias. Gracias por haber creído en mí cuando nadie más lo hizo. Gracias por ayudarme a construir mis primeros sueños. Y perdón por olvidar quién estuvo conmigo desde el principio. Las lágrimas rodaron por su rostro. No eran lágrimas por el dinero perdido. Ni por la empresa. Eran lágrimas por comprender demasiado tarde que la verdadera riqueza nunca estuvo en las acciones, las mansiones o los contratos. Siempre estuvo en la mujer que caminó a su lado cuando solo tenían esperanza. Valeria sonrió con serenidad. Ya no había rencor en su corazón. Solo paz. Te perdono, Alejandro. Pero perdonar no significa regresar. Algunas puertas cuando se cierran enseñan el camino hacia una vida mejor. Tomó la mano de su padre. Ambos caminaron hacia la salida. Antes de cruzar la puerta, el anciano se detuvo unos segundos. Sin volverse, dijo con calma. Recuerda esto, Alejandro. Una fortuna puede reconstruirse con trabajo. Una reputación puede recuperarse con tiempo. Pero el amor sincero que se desprecia por orgullo rara vez concede una segunda oportunidad. La puerta se cerró lentamente. Alejandro permaneció inmóvil contemplando la silla vacía donde minutos antes había estado sentada Valeria. Por primera vez comprendió que el hombre más pobre no es quien pierde millones, sino quien deja escapar a la única persona que creyó en él cuando no tenía nada. Y mientras el ascensor descendía llevando a Valeria y a su padre hacia un nuevo comienzo, ella sonrió en silencio. Había firmado un divorcio, pero en realidad acababa de firmar su libertad, demostrando que la dignidad vale mucho más que cualquier fortuna y que la verdad, aunque tarde en llegar, siempre
Encuentra la manera de hablar.